Era una mañana radiante y soleada en el corazón del bosque cuando Tita, una tortuga de tierra con alrededor de 50 años de vida, emergió lentamente de su acogedora cueva situada al pie de un imponente roble. La cueva, con sus paredes de tierra cubiertas de musgo, proporcionaba un refugio cálido y seguro, y ahora Tita se preparaba para comenzar su día. Aquí exploramos ideas fascinantes de las enseñanzas de Buda que pueden transformar su vida y desarrollar su yo cotidiano. Si quieres descubrir el significado oculto detrás de los objetos cotidianos, únete a nosotros en este vídeo, y comprende la conexión entre energía y felicidad, y quieres llevar tu espiritualidad al siguiente nivel, este es el lugar para ti. Apóyanos presionando el botón me gusta, compartiendo con tus amigos y, sobre todo, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos futuros. Y deje un comentario a continuación con sus pensamientos y preguntas. Esperamos escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Con un movimiento pausado y elegante, Tita estiró sus pequeñas patas y su cuello, realizando una serie de estiramientos matutinos que la ayudaron a desperezarse después de su largo sueño. Mientras lo hacía, un gran bostezo se escapó de su boca, señalando su transición de la calma de la cueva al vibrante mundo exterior. Qué hermoso y brillante día para dar un paseo matutino antes de disfrutar de un buen desayuno, pensó Tita, sintiendo cómo la calidez del sol acariciaba su caparazón. La tortuga vivía en un encantador estanque situado en medio del bosque, un lugar idílico rodeado de frondosos árboles y vegetación exuberante. Este rincón del bosque ofrecía una atmósfera de serenidad y tranquilidad, ideal para una tortuga pacífica como ella. Con pasos lentos pero firmes, Tita avanzó por la orilla del estanque, disfrutando de la belleza del paisaje que se desplegaba a su alrededor. El estanque, con sus aguas claras y reflejantes, era un espejo de la naturaleza que la rodeaba, y los árboles que lo rodeaban se alzaban majestuosamente, creando un manto de sombra fresca y agradable. A medida que Tita caminaba, saludó a algunos de sus amigos animales que también habían despertado temprano para disfrutar del fresco de la mañana. Se encontró con Ardilla, quien estaba inmersa en una búsqueda frenética de nueces dispersas por el suelo, sus pequeños ojos chispeantes y su cola esponjosa moviéndose de un lado a otro con agilidad. La tortuga observó con una sonrisa tranquila, contenta de ser parte de este vibrante ecosistema, y de compartir la belleza de la mañana con sus amigos del bosque. «Buen día, Ardilla. ¿Buscando provisiones para el invierno?», saludó Tita con una voz amable y serena, mientras se acercaba a su amiga. Ardilla, con sus pequeños y nerviosos movimientos, dejó de buscar nueces por un momento y levantó sus diminutas manos, que ya estaban un poco manchadas de tierra y hojas secas. «El invierno se acerca rápidamente, y no quiero quedarme sin comida cuando todo se congele y la nieve cubra el suelo», respondió Ardilla con una mezcla de preocupación y apuro, sus ojos brillando con una inquietud palpable. Tita, con su sabiduría innata, sonrió con calma y dijo: «No te preocupes, amiga. Aún queda tiempo suficiente para reunir alimento. Lo más importante es disfrutar del presente, y no dejar que el temor al futuro nuble la belleza del momento presente». Ardilla, al escuchar las palabras reconfortantes de Tita, respiró profundo, como si la tranquilidad de su amiga le hubiera dado un respiro de alivio. Agradecida, le sonrió y asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de la tortuga. Con renovado ánimo, Ardilla volvió a su tarea, aunque con un ritmo un poco más relajado, siguiendo el consejo de Tita. Siguiendo su apacible caminar por la orilla del estanque, Tita de repente escuchó risas alegres y juguetonas que se acercaban. Era un grupo de niños del pueblo, como solían hacer algunas veces, que venían de paseo al lago para disfrutar de la frescura de la mañana. La curiosidad natural de Tita por los seres humanos la impulsó a acercarse con cautela para observar a los niños. Estos, 5 en total, 3 niñas y 2 niños, parecían tener entre 6 y 9 años. Estaban sumidos en su propio mundo de alegría y juego. Reían a carcajadas mientras perseguían mariposas coloridas que revoloteaban cerca de la orilla del estanque. Sus risas y gritos de júbilo resonaban en el aire, mezclándose con el suave canto de los pájaros.
Además, los niños chapoteaban en el agua poco profunda del estanque, creando pequeños remolinos y salpicaduras que brillaban bajo el sol. El agua clara y fresca les ofrecía un alivio refrescante mientras exploraban y se divertían. Tita observaba con una mezcla de fascinación y ternura, admirando la forma en que los pequeños seres humanos interactuaban con la naturaleza con una espontaneidad tan pura y auténtica. La tortuga Tita sonrió al observar los juegos inocentes de los niños, y una oleada de nostalgia la invadió mientras recordaba sus propias aventuras juveniles en el estanque. En aquellos días, cuando era más joven y ágil, solía nadar durante horas en las mismas aguas cristalinas, sintiendo la libertad y la frescura del agua en su caparazón. De repente, el bullicio de la escena cambió cuando uno de los niños, llamado Matt, se acercó corriendo hacia sus amigos con una expresión de emoción desbordante en su rostro. En sus manos, llevaba algo que parecía capturar toda su atención. «Miren la tortuga que encontré», exclamó Matt, con una mezcla de asombro y entusiasmo en su voz. Tita pronto se dio cuenta de que él se refería a ella. Con un movimiento brusco, Matt la levantó con una rudeza inesperada, girándola para mostrar su caparazón y su pequeña cabeza a sus compañeros. Tita, aunque acostumbrada a la tranquilidad de su vida en el bosque, sintió una oleada de preocupación. Mientras era manipulada con poco cuidado, pensó con inquietud. «Tengan cuidado conmigo, por favor. No soy un juguete». Con el deseo de protegerse, Tita intentó esconder su cabeza dentro de su caparazón, como lo hacía cuando se sentía amenazada. La tortuga permaneció inmóvil, esperando que los niños se dieran cuenta de su malestar y la soltaran pronto. «Yo también la quiero cargar», dijo una niña llamada Emily, su voz llena de entusiasmo. Tita sintió como Matt transfería sus manos a Emily, y la tortuga experimentó un ligero movimiento cuando la niña tomó el relevo. Sin embargo, Emily también la sujetó con un descuido que no pasaba desapercibido para Tita. La sensación de ser levantada contra su voluntad era particularmente estresante para ella, y el hecho de que la manejara con tan poca delicadeza solo intensificaba su incomodidad. La tortuga trató de mantenerse lo más tranquila posible, aunque sus pensamientos estaban llenos de inquietud por el trato que estaba recibiendo. La preocupación de ser levantada sin consideración era uno de los aspectos que más la ponía nerviosa, y esperaba con ansias el momento en que pudiera regresar a la seguridad de su entorno familiar. «Tranquila, Tita, respira como el monje de la montaña te enseñó», se dijo a sí misma, intentando calmarse en medio del caos. Se concentró en repetir su mantra especial, un ejercicio de respiración y meditación que el monje le había enseñado para manejar el estrés y la ansiedad. Sin embargo, los movimientos preocupantes continuaron sin cesar. Los otros tres niños, llenos de entusiasmo por tener a la tortuga en sus manos, comenzaron a empujar y a tratar de cargarla también. Entre gritos de emoción y empujones, la pobre tortuga se sintió cada vez más mareada y temerosa, su corazón palpitando con fuerza. Cada vez más desconcertada y temblorosa, Tita deseaba que la situación se calmara. Las manos de los niños se movían sin mucha coordinación, y la tortuga apenas podía entender la rapidez con la que era manipulada. La combinación de la agitación y el movimiento brusco hacía que su caparazón se sintiera como un torbellino de sensaciones inquietantes. De repente, en medio del tumulto y el despiste de los niños, que discutían entre ellos sobre quién tenía el turno para cargarla, Matt tomó una decisión impulsiva. Sin previo aviso, el niño agarró a Tita y, con una risa traviesa y un gesto desconsiderado, la lanzó con fuerza por los aires. La tortuga giró en el aire, sintiendo la gravedad y el miedo a la vez, antes de aterrizar pesadamente entre unos matorrales lejanos. «Vean cómo vuela», exclamó Matt entre risas, su voz llena de una mezcla de asombro y diversión. La tortuga, en un estado de completo shock, quedó atrapada entre las ramas y hojas de los matorrales. Los niños, emocionados por la hazaña de Matt, corrieron tras ella, buscando el punto donde había aterrizado. Sin embargo, al poco tiempo, la diversión se desvaneció, y los niños decidieron regresar a sus juegos originales, dejándola sola y escondida en el espeso follaje.
Tita permaneció inmóvil y oculta, su cuerpo temblando ligeramente debido al shock y la tensión. Se sintió desorientada y aterrorizada, rodeada por el crujido de las hojas, y el murmullo lejano de los juegos infantiles. La tortuga intentó recomponerse y recuperar su compostura, esperando que los niños se alejaran por completo para poder salir de su escondite y regresar a la seguridad del estanque. La experiencia la había dejado profundamente afectada, y se preguntaba cómo podría volver a confiar en el mundo exterior después de semejante experiencia. Tita había aterrizado milagrosamente en unos arbustos espinosos, y aunque no sufrió heridas graves, la experiencia la había dejado profundamente afectada. Su respiración estaba entrecortada y acelerada, y sentía un vértigo y pánico generalizado que se apoderaban de todo su cuerpo. Nunca antes había estado en esa parte del bosque, y se encontraba a una distancia considerable de su querido estanque. La idea de estar tan lejos de su hogar la atormentaba. ¿Cómo voy a regresar ahora?, pensó, sollozando y sintiendo una profunda tristeza. Sus pensamientos se dirigían hacia sus amigos animales, su cálida cueva, y la comida que solía disfrutar en la tranquilidad de su hogar. La angustia y el miedo se apoderaban de ella, y su caparazón parecía encogerse con la idea de que quizás nunca volvería a su adorado estanque. La posibilidad de no volver la llenaba de desolación. Tita permaneció inmóvil y llorando durante varias horas, paralizada por el miedo que le impedía moverse. La desesperación se apoderaba de ella, y su mente se llenaba de pensamientos catastróficos que no le permitían encontrar una solución a su situación. La tortuga deseaba gritar pidiendo ayuda, pero el terror había oprimido su voz, dejándola en un silencio angustiante. Con el paso del tiempo, Tita logró calmar un poco su llanto, aunque la ansiedad y la congoja continuaban en su interior. El miedo persistente impedía que pudiera pensar con claridad sobre qué hacer a continuación. ¿Sería posible regresar algún día a su pacífico llamado estanque, o perecería en medio de su angustia en aquel lugar desconocido? La tortuga luchaba por reconciliar la resignación con la valentía que sus años y enseñanzas espirituales le habían impartido hasta ahora. A pesar de su profundo dolor y desesperanza, Tita intentó recordar las lecciones de calma y fortaleza que había aprendido. Intentó concentrarse en su respiración, en los consejos del monje de la montaña, y en las enseñanzas que le habían ayudado a enfrentar desafíos en el pasado. Sin embargo, la lucha interna entre el miedo y la esperanza era dura, y le resultaba difícil mantener la serenidad en medio de la crisis. Luego de llorar durante lo que le parecieron horas, Tita se dio cuenta de que no podía quedarse escondida entre los matorrales para siempre. La necesidad de regresar a su hogar se volvía cada vez más apremiante, y debía hacer un esfuerzo para encontrar el camino de vuelta. Con gran dificultad, se puso de pie, sintiendo aún el mareo y la ansiedad que la invadían. Miró a su alrededor, pero todo era desconocido. Los grandes árboles y el denso follaje creaban un paisaje imponente y confuso, impidiéndole reconocer cualquier señal familiar. Ni siquiera estaba segura de en qué dirección se encontraba su amado estanque. Con la voz temblorosa, Tita decidió buscar ayuda. Se acercó a los animales que encontraba en su camino, con la esperanza de que alguno pudiera orientarla. Se topó con un mapache que estaba ocupado hurgando en un tronco podrido, buscando insectos. «Discúlpame, ¿podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque? ¿Me urge regresar a mi hogar?», preguntó Tita con un tono de urgencia y desesperación. El mapache, inmerso en su búsqueda de comida, la miró con desdén y respondió con un tono despectivo. «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy para esos lados. No tengo idea de dónde queda tu charco. Déjame buscar mi comida en paz». El rechazo del mapache hizo que Tita se sintiera aún más desesperada y desalentada. Sin embargo, no podía rendirse. A pesar de la tristeza y el miedo, sabía que debía continuar buscando ayuda. Se adentró un poco más en el bosque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La tortuga intentó calmar su mente, y enfocarse en el objetivo de encontrar el camino de regreso, mientras el denso follaje y los sonidos desconocidos del bosque parecían hacer el desafío aún más abrumador.
Tita se encontró con otro animal, una liebre que estaba descansando en un claro del bosque. Con esperanza renovada, se acercó con cautela y, con una voz más tranquila pero aún temblorosa, volvió a preguntar. «Hola, liebre. Estoy tratando de encontrar el camino de regreso al estanque del bosque. ¿Podrías ayudarme? Es muy importante para mí». La liebre, al notar la angustia en la voz de Tita, levantó la vista y la observó con interés. Aunque la tortuga sentía que la situación era cada vez más desesperada, no perdía la esperanza de encontrar una guía que la llevara de vuelta a la seguridad de su hogar. Tita continuó su camino, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas. El miedo en su interior aumentaba con cada paso, alimentado por la incertidumbre de estar perdida y alejada de su hogar. La tortuga avanzaba lentamente, su mente invadida por la preocupación y la tristeza. Más adelante, en un claro del bosque, Tita se encontró con una familia de tejones que estaba jugueteando entre ellos. Los tejones estaban en medio de un divertido juego, y la visión de su alegría contrastaba con la angustia de Tita. Con una mezcla de esperanza y timidez, la tortuga se acercó a ellos, deseando encontrar un poco de ayuda. «Disculpen, me preguntaba si alguno de ustedes sabría indicarme cómo puedo regresar al estanque». «Unos niños me alejaron de mi hogar», dijo Tita, sollozando mientras trataba de mantener la voz firme. El tejón padre, que estaba observando a Tita con una expresión de desconfianza, respondió de manera brusca. «¿El estanque? Nosotros no vamos para ese lado del bosque, y no queremos problemas con esos peligrosos niños de dos patas». «Suerte encontrando tu camino», dijo el tejón padre, señalando a su familia antes de retirarse con rapidez. Tita quedó desconcertada y desalentada por la falta de voluntad de los tejones para ayudarla. La tortuga observó cómo se alejaban rápidamente, y su desesperanza aumentó. Los animales del bosque parecían temer a los humanos o simplemente no se preocupaban por su situación. Continuó su agotador camino, arrastrando sus patas con cada vez más dificultad. El peso de la desesperanza y la tristeza se hacía más intenso con cada paso que daba. La tortuga sentía que su esperanza de encontrar ayuda se desvanecía. Los animales que encontraba a su paso no solo le daban la espalda, sino que también mostraban un evidente desinterés o miedo hacia ella. El denso bosque parecía interminable, y Tita no podía evitar sentirse aún más sola y perdida. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y seguir adelante, la tortuga no podía dejar de pensar en su hogar, y en la tranquilidad que había dejado atrás. Su determinación de regresar a su estanque se mantenía, pero la dificultad y el rechazo que había enfrentado la hacían cuestionar si alguna vez lograría volver a la seguridad y el consuelo que tanto anhelaba. De pronto, en la distancia, Tita vislumbró a un venado majestuoso que se destacaba entre los árboles. La figura del venado, imponente y elegante, irradiaba una presencia de sabiduría y bondad que inspiraba esperanza en la tortuga. «Él luce sabio y bondadoso. Tal vez me ayudará», pensó Tita, reuniendo las últimas reservas de fuerza que le quedaban. Con esfuerzo, se acercó al majestuoso ciervo y, con voz temblorosa, le rogó. «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes. Cualquier ayuda que pueda ofrecerme sería inmensamente apreciada». El venado la miró desde sus alturas con una expresión de compasión en sus ojos profundos y sabios. Con una voz grave y serena, respondió. «Pequeña tortuga, entiendo tu predicamento, pero desafortunadamente mis patas no me permiten explorar esos rincones del bosque con frecuencia. No conozco la ruta hacia ese estanque del que hablas». Las palabras del venado hicieron que el corazón de Tita se hundiera aún más. La idea de que nadie pudiera guiarla parecía una cruel ironía, y su desesperanza creció. El desánimo y la tristeza la invadieron, sintiendo que sus esperanzas se desvanecían. «Pero, señor venado, ¿podría al menos llevarme en su cornamenta hasta donde pudiera estar el estanque? Usted parece ser muy rápido y ágil. Tal vez podría acercarme a la dirección correcta», suplicó Tita, sus ojos llenos de lágrimas y su voz al borde del llanto. El venado la observó con una mirada de comprensión y pesar.
Sabía que el deseo de la tortuga era sincero, y su corazón se conmovía ante su angustia. Sin embargo, comprendía que sus propias limitaciones le impedían ofrecer la ayuda directa que Tita deseaba. Aunque la tortuga no había recibido la respuesta que esperaba, el venado trató de consolarla con palabras amables. «Lo lamento mucho, pequeña tortuga. Desearía poder ayudarte más directamente, pero mi conocimiento del bosque y mis limitaciones me impiden hacerlo. Te sugiero que sigas buscando en las áreas cercanas, y pidas ayuda a los animales que conozcas. A veces, la persistencia puede llevarnos a la ayuda que necesitamos». A pesar de la decepción, las palabras del venado ofrecieron un pequeño consuelo. Tita, aunque todavía abatida, agradeció la amabilidad del venado y decidió seguir adelante, con la esperanza de que, en su búsqueda, podría encontrar la ayuda que tanto necesitaba. Con renovada determinación, continuó su camino a través del bosque, consciente de que debía seguir buscando, y no rendirse en su esfuerzo por regresar a su querido estanque. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan así. Sin embargo, te doy un consejo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si sigues una línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el venado con gentileza, antes de retirarse con gracia, desapareciendo entre los árboles con su majestuosa presencia. Tita, aunque agradecida por el consejo, no pudo evitar sentirse cada vez más desesperada. La ansiedad que sentía en su interior amenazaba con desbordarse en un ataque de pánico. Empezó a hiperventilar, con las lágrimas rodando por sus mejillas, y el peso de su caparazón sintiéndose como una carga implacable. La idea de no poder regresar al estanque la llenaba de miedo, y ese miedo comenzaba a consumirla, debilitándola más y más. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse calma y seguir adelante, la tortuga se sintió completamente desorientada en ese vasto bosque. La vegetación parecía interminable, y el camino nunca parecía llevarla a una salida. Con el corazón hundido, continuó arrastrándose, sus pasos cada vez más pesados y sus fuerzas disminuyendo. Justo cuando estaba a punto de rendirse por completo, el destino le ofreció un pequeño rayo de esperanza. Llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes, una escena que contrastaba con la densidad del bosque que había recorrido. En el centro del claro se alzaba una diminuta cabaña hecha de madera, perfectamente adaptada al tamaño de un animal pequeño. La cabaña tenía un aspecto acogedor, con un techo a dos aguas, y una pequeña chimenea que parecía emitir un tenue humo. Tita, aunque exhausta y abatida, sintió un destello de esperanza al ver la cabaña. Decidió acercarse con cautela, atraída por la posibilidad de encontrar refugio, y quizás alguna ayuda en ese inesperado hallazgo. La tortuga se acercó lentamente a la cabaña, con el corazón palpitante, preguntándose si en su interior podría encontrar alivio, y quizás una nueva dirección para seguir su camino de regreso al estanque. «Qué extraño, quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme», pensó Tita, mientras se acercaba lentamente a la cabaña. A pesar de su agotamiento y los sollozos que aún la acompañaban, un rayo de esperanza comenzó a iluminar su corazón. Con manos temblorosas y una voz que apenas era un susurro, Tita llamó a la puerta de la cabaña. Después de unos momentos de inquietante espera, la puerta se abrió con suavidad y apareció una anciana amable. Llevaba un delantal de flores y unas gafas que se asentaban delicadamente sobre su nariz. Su presencia era tranquilizadora y su sonrisa, cálida. «Hola, pequeña tortuga. ¿Qué haces aquí en medio del bosque?», preguntó la anciana con una voz suave y llena de compasión. Tita, con lágrimas aún frescas en sus ojos, le explicó su situación con un nudo en la garganta. «Estoy buscando ayuda para regresar a mi hogar. Me he perdido y no sé cómo volver al estanque». La anciana, al escuchar la angustia en la voz de Tita, la miró con una ternura que alivió un poco el peso de su desesperación. «Oh, querida. Mi hogar está justo al borde del bosque. Conozco bien el camino hacia el estanque. Déjame ayudarte a regresar».
Tita sintió un torrente de alivio al escuchar las amables palabras de la anciana. La mujer, con delicadeza y cuidado, recogió a la tortuga en sus brazos, manejando a Tita con una gentileza que le hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Mientras avanzaban hacia el borde del bosque, la anciana comenzó a relatar historias sobre el bosque y los diversos animales que lo habitaban. Su narración estaba llena de detalles fascinantes sobre las criaturas y las maravillas naturales del lugar, lo cual distraía a Tita de sus temores y proporcionaba un consuelo adicional. La caminata, aunque lenta, fue reconfortante. Tita escuchó con atención, absorbiendo las historias que llenaban el aire de magia y encanto. Finalmente, cuando llegaron al borde del bosque, la anciana bajó a Tita suavemente y la colocó en el suelo. Desde allí, Tita pudo ver a lo lejos su querido estanque, reluciendo bajo el sol matutino. Un profundo sentimiento de alivio y alegría inundó el corazón de Tita. Sus ojos brillaban al ver el lugar que tanto había añorado. Con una sonrisa de gratitud y emoción, Tita se volvió hacia la anciana para agradecerle por su amabilidad y ayuda invaluable. La anciana, con una mirada satisfecha y un último consejo de seguridad, se despidió de Tita. Con renovada esperanza y determinación, Tita comenzó su camino de regreso al estanque, segura de que estaba a punto de reunirse con su amado hogar. La experiencia había sido un recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo, y de la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más oscuros. «Ahí está mi hogar. Gracias, gracias», exclamó Tita, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Se acercó a la anciana y, en un acto de profunda gratitud, la abrazó con fervor. La anciana, con una sonrisa cálida y serena, aceptó el gesto con humildad. «No tienes que agradecerme, querida tortuga. Solo recuerda que la bondad siempre encuentra su camino. Que tengas un buen regreso y que tu viaje sea seguro», dijo la anciana, su voz rebosante de afecto y sabiduría. Con el corazón rebosante de gratitud y esperanza, Tita se despidió de la anciana, y se adentró en el sendero que la conduciría de vuelta a su amado estanque. Cada paso que daba, aunque lento y fatigoso, la acercaba más a su hogar. El sendero parecía ahora más familiar y menos intimidante, y Tita sentía que la valentía que había encontrado en su interior durante su travesía le daba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tita llegó a las orillas de su querido estanque. Al ver el agua cristalina y las orillas adornadas con flores que conocía tan bien, un sentimiento de alivio y alegría la envolvió. Sus amigos animales, que habían estado esperando ansiosos su regreso, se acercaron rápidamente, sus rostros reflejando preocupación y alivio. «Tita. Qué bueno verte de vuelta», exclamó Ardilla, corriendo hacia ella y abrazándola con alegría. Sus ojitos chispeaban con emoción al ver a su amiga de regreso. «Nos alegra mucho que estés bien», dijo el resto de los amigos, con sonrisas de alivio y felicidad evidentes en sus rostros. Algunos de ellos incluso se acercaron para tocarla suavemente, como si quisieran asegurarse de que estaba realmente allí. Tita se sintió profundamente conmovida y aliviada al ver el amor y la preocupación de sus amigos. Había enfrentado desafíos que nunca había imaginado, y había aprendido una valiosa lección sobre la bondad, la esperanza y la fortaleza interior. Estaba lista para disfrutar de su hogar con una perspectiva renovada, y una apreciación más profunda por la paz y la seguridad que encontraba en su estanque. En ese momento de celebración y alivio, los ojos del monje rana más anciano, quien era venerado por su sabiduría y calma, se abrieron de repente. Observó a Tita fijamente desde su lugar en el borde del estanque. Los otros batracios, que estaban en profunda meditación, también despertaron al sentir la presencia de su venerado líder. La atmósfera alrededor del estanque se cargó de una sensación de reverencia y paz, mientras los batracios se unían en un silencio respetuoso, reflejando la tranquilidad que Tita había recuperado en su retorno a casa. «Veo que has aprendido bien el arte de la meditación, a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga», dijo el jefe rana, su voz gutural resonando con un tono de admiración y autoridad.
Sus ojos brillaban con un profundo respeto mientras observaba a Tita. Los demás monjes, agrupados alrededor, asintieron en señal de reconocimiento. Uno de ellos, en un gesto de gran deferencia, hizo una breve reverencia con la cabeza hacia Tita, que se sintió abrumada por la inesperada honra. Tita, conmovida y algo sonrojada, respondió humildemente: «Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña del bambú, que me enseñó las primeras técnicas de meditación y respiración. Sin su guía, no habría llegado hasta aquí», dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia el líder del grupo. «Ah, sí, ¿lo conocemos bien, gran maestro?», dijo otra de las ranas, su tono cargado de reverencia. Su mirada estaba llena de admiración al mencionar al ratón. «Si tanto has avanzado bajo su sabia tutela, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración y la profundización de tu templanza interior. Estos conocimientos te permitirán enfrentar las adversidades con una calma aún mayor y una mayor comprensión del equilibrio espiritual». El jefe rana y los demás monjes se acercaron a Tita con un aire de solemnidad y propósito. El ambiente alrededor del estanque se llenó de una sensación de profundo respeto, y de la promesa de un aprendizaje trascendental. Tita sintió un renovado sentido de propósito y humildad, dándose cuenta de que su viaje hacia la autocomprensión y la serenidad aún tenía mucho más por ofrecer. «Acepto con gratitud la oportunidad de seguir aprendiendo», dijo Tita, su voz firme pero llena de humildad. «Estoy dispuesta a recibir todo lo que puedan enseñarme y a seguir creciendo en mi práctica». El jefe rana sonrió con satisfacción, y los monjes se prepararon para comenzar la siguiente etapa del entrenamiento. En ese momento, el bosque entero parecía estar en perfecta armonía con el espíritu de aprendizaje y paz que Tita estaba a punto de experimentar. El viaje que había comenzado con incertidumbre y miedo estaba ahora guiado por la luz de la sabiduría y la esperanza, y Tita se sintió profundamente agradecida por cada lección aprendida, y cada paso dado en su camino hacia la automaestría. Las ranas instructores, con una paciencia y dedicación dignas de su reputación como maestros del estanque, comenzaron a enseñar a Tita una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados. Estos no eran simplemente para calmar la mente, sino para profundizar en la conexión con su propio ser interior y el entorno natural que la rodeaba. Cada inhalación y exhalación se convirtió en un puente hacia un mayor entendimiento de la vida y sus desafíos. Además de los ejercicios respiratorios, las ranas le propusieron una serie de acertijos mentales, diseñados no solo para probar su ingenio, sino para medir su dominio sobre sus emociones, y su capacidad de mantener la calma en situaciones de incertidumbre. Estos acertijos eran antiguos y estaban llenos de simbolismos profundos que invitaban a la reflexión. Tita, aunque al principio se sintió intimidada, se sumergió con entusiasmo en cada lección, absorbiendo el conocimiento como si fuera una esponja. La jornada, aunque intensa, la dejó con una sensación de satisfacción y crecimiento personal. Cuando el sol comenzó a despedirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, las ranas, con su típica hospitalidad, le ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche entre ellos. El estanque, iluminado por la luz suave del ocaso, parecía un refugio de paz y serenidad, y Tita, agotada pero feliz, aceptó la invitación con gratitud. El día había sido largo y lleno de aprendizajes, y la idea de pasar la noche rodeada de esos seres tan sabios y amables la reconfortaba profundamente. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y los sonidos nocturnos del bosque se intensificaban, Tita se preparaba para descansar. Sin embargo, antes de que pudiera acomodarse por completo, el abuelo Batracio, el monje más anciano y respetado, se acercó a ella con una mirada que combinaba sabiduría y bondad. Con una voz suave pero cargada de autoridad, le compartió un último consejo. «Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña Tita. La vida es un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer.
Sigue confiando en tu instinto, ese que te ha traído hasta aquí, y no temas pedir ayuda de quienes encuentres en el sendero de la vida. Siempre recuerda que no estás sola. Verás que, si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos que se presenten, hallarás tu destino y cumplirás con aquello que estás destinada a lograr. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Tita como una melodía tranquilizadora. A medida que cerraba los ojos y se dejaba llevar por el sueño, sintió que una nueva fuerza interior la llenaba, una fuerza que no solo venía del conocimiento adquirido, sino también de la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre encontraría el camino de regreso a su hogar y a sí misma. La noche avanzó, y Tita durmió profundamente, rodeada por la protección y la sabiduría de los monjes verdes, sabiendo que estaba un paso más cerca de convertirse en la tortuga que siempre había soñado ser. Tita sintió un profundo agradecimiento por el consejo del viejo monje, reconociendo en sus palabras una fuente de sabiduría que la llenó de confianza y optimismo. Su corazón se alivió al pensar que, con la orientación recibida, tenía mayores probabilidades de alcanzar su ansiado hogar en el estanque. Esa noche, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, las palabras del monje resonaban en su mente, dándole una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Al amanecer del día siguiente, Tita se despidió de los sabios monjes rana, inclinando su cabeza en señal de respeto y gratitud. Les agradeció con sinceridad por haber compartido con ellas sus conocimientos, sabiendo que esos momentos de aprendizaje habían transformado su visión del mundo y de sí misma. Con una renovada determinación, retomó su camino, sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca antes. El sol, que apenas despuntaba en el horizonte, parecía iluminar su ruta con un brillo especial, como si el mismo universo conspirara para guiarla de regreso a su hogar. Mientras avanzaba por un sendero lleno de rocas, recordó los ejercicios de respiración profunda que había aprendido y decidió ponerlos en práctica. Cerró los ojos, concentrándose en su respiración, sintiendo cómo cada inhalación y exhalación llenaban su ser de calma y claridad. El mundo exterior parecía desvanecerse, y en su lugar, una paz profunda la envolvía, conectándola con la esencia misma de la naturaleza. Tan inmersa estaba en su práctica que no notó cómo el terreno comenzaba a descender. De repente, sin previo aviso, Tita se encontró deslizándose por un barranco profundo que había surgido inesperadamente frente a ella. Las piedras y ramas raspaban su caparazón mientras rodaba colina abajo. A pesar de sus esfuerzos por retraer sus extremidades dentro de su caparazón protector, la velocidad y la inclinación la llevaron a perder el control. Finalmente, su descenso abrupto terminó cuando su caparazón chocó contra una pequeña roca, deteniéndola por completo. Quedó tendida en el suelo, magullada y aturdida, con el mundo girando a su alrededor. Le tomó unos momentos reponerse, pero cuando finalmente recuperó la claridad, se sorprendió al darse cuenta de que, aunque estaba dolorida, no había sufrido fracturas. Su resistente coraza había absorbido el impacto, protegiéndola de un daño mayor. A medida que se incorporaba lentamente, Tita comprendió cuán valiosa era la lección que acababa de aprender. Su fortaleza interior y exterior la habían protegido en este momento de adversidad. Aunque su cuerpo estaba magullado, su espíritu seguía intacto, y con una nueva determinación, continuó su camino, sabiendo que, como su caparazón, su corazón también tenía la capacidad de resistir y sanar. Sin embargo, ahora se enfrentaba a un nuevo desafío. Debía trepar de nuevo toda esa empinada ladera para poder salir de aquel profundo barranco. El solo pensar en la ardua tarea que le esperaba hizo que Tita se sintiera abrumada. Observó la pared rocosa, buscando algún lugar donde pudiera apoyarse, pero la inclinación era demasiado pronunciada para una pequeña tortuga como ella. Justo cuando estaba considerando la posibilidad de rodear todo el barranco en busca de un camino alternativo, escuchó una voz que la llamaba desde lo alto. ¿Estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio? Sorprendida y aliviada, Tita alzó la vista y su corazón se llenó de alegría al reconocer al gran venado que la había encontrado días atrás. Este se asomaba por el borde del barranco,
mirándola con preocupación en sus grandes ojos marrones. «Mi buen amigo el venado. ¡Qué alegría verte!», exclamó Tita, sintiendo que sus esperanzas renacían. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí». El venado la observó con atención, sus orejas moviéndose ligeramente mientras consideraba la situación. Después de unos instantes, con la seguridad que lo caracterizaba, respondió: «No te muevas, iré a buscar ayuda». Sin perder tiempo, el ágil venado dio un salto elegante, y desapareció entre los árboles del denso bosque. Tita, aunque estaba sola nuevamente, se sintió reconfortada por la promesa de su amigo. Sabía que el venado era un ser de palabra, y que haría todo lo posible por ayudarla. Así que esperó pacientemente, observando cómo los rayos de sol jugaban entre las hojas, iluminando su entorno con un resplandor dorado. Aunque el tiempo parecía pasar lentamente, mantuvo la calma y la fe en que su amigo regresaría. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad no fue más de media hora, Tita escuchó un sonido familiar, el suave pisoteo de unas pezuñas acercándose al borde del precipicio. Junto a ellas, se escuchaban unos pasos más pesados, acompañados del sonido de grandes garras rasgando la tierra. Al asomar la cabeza desde el fondo del barranco, Tita se llevó una grata sorpresa. Junto al venado estaba su viejo amigo el oso, a quien había conocido en su travesía días antes. «Mi buen amigo oso accedió a ayudarnos», explicó el venado con una sonrisa en su voz. «Él podrá subirte más fácilmente en su lomo». El robusto plantígrado, con su pelaje espeso y oscuro, comenzó a descender cuidadosamente por la empinada ladera. Sus pasos eran firmes y seguros, cada movimiento calculado para evitar resbalar en el terreno accidentado. Mientras descendía, el venado lo guiaba con precisión, indicándole dónde debía apoyar sus grandes patas para mantener el equilibrio. Finalmente, después de unos minutos que a Tita le parecieron eternos, el oso llegó a su lado. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso con voz grave pero amable. Sin vacilar, Tita trepó al amplio lomo del oso, sintiendo la calidez y seguridad que emanaba de su nuevo compañero. Se aferró con todas sus fuerzas al espeso pelaje, sintiendo como su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción del momento, sino también por la gratitud que la invadía. El oso, con la tortuga bien sujeta en su espalda, comenzó a trepar de nuevo la ladera, moviéndose con sorprendente agilidad para un ser de su tamaño. Cada paso lo llevaba más cerca de la cima, mientras Tita mantenía sus ojos cerrados, concentrándose en mantener el equilibrio. Finalmente, y con un último esfuerzo, el oso logró alcanzar el borde del precipicio, donde el venado lo esperaba con una expresión de satisfacción. Tita no cabía en sí de alegría cuando por fin estuvo fuera del peligroso barranco. Descendió cuidadosamente del lomo del oso, aún algo temblorosa por la experiencia, pero con una sonrisa radiante en su rostro. Miró a sus dos amigos con gratitud, sus ojos brillando de emoción. «No sé cómo agradecerles lo suficiente», dijo Tita, su voz llena de sincera gratitud. «Este bosque realmente está lleno de criaturas bondadosas y valientes, y me siento afortunada de contar con amigos como ustedes». El venado y el oso intercambiaron una mirada cómplice, ambos sintiendo una profunda satisfacción por haber podido ayudar a su pequeña amiga. Para Tita, este rescate no solo significaba salir de un apuro, sino también el fortalecimiento de un lazo de amistad que nunca olvidaría. Y así, con sus corazones llenos de gratitud y alegría, los tres se prepararon para continuar sus respectivas jornadas, sabiendo que siempre podrían contar los unos con los otros en momentos de necesidad. Luego de despedirse de sus salvadores, Tita prosiguió su recorrido con el corazón lleno de gratitud y renovado ánimo. Cada paso que daba la acercaba más a su hogar, y esa sensación de cercanía la llenaba de una energía que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba, notó que el paisaje a su alrededor comenzaba a resultarle extrañamente familiar. Los arbustos que bordeaban el camino, las rocas cubiertas de musgo, y los tiernos helechos que asomaban entre las sombras de los árboles le traían recuerdos vívidos de sus primeros días en el bosque.
Era como si cada elemento del paisaje la saludara, dándole la bienvenida a casa. Con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza creciendo en su interior, Tita apresuró el paso. La emoción la invadió al divisar, entre las laderas, lo que parecía ser un destello de luz reflejado en el agua. No podía contener la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando finalmente, al girar en una curva del sendero, su ansiado destino apareció ante sus ojos. Al atardecer, envuelto en los cálidos tonos dorados del sol poniente, su adorado estanque se reveló en todo su esplendor. Tita se detuvo por un momento, asimilando la increíble realidad que tenía frente a ella. No podía creer que después de tanto tiempo, de tantas pruebas y desafíos, había logrado regresar a su hogar. Las lágrimas de emoción comenzaron a brotar de sus ojos, deslizándose por su rostro mientras contemplaba las cristalinas aguas de su amado estanque. Todo lo que había anhelado durante su viaje estaba finalmente frente a ella, y la felicidad que sentía era indescriptible. Su hogar, aquel lugar que había extrañado con todas sus fuerzas, la había estado esperando pacientemente. Lentamente, Tita se acercó a la orilla, cada paso acompañado de una mezcla de nostalgia, y una renovada apreciación por lo que tenía. Después de una prolongada ausencia, todo se veía incluso más hermoso e idílico de lo que recordaba. Los vibrantes nenúfares flotaban serenamente sobre la superficie del agua, los sauces llorones se mecían suavemente con la brisa, y las aves acuáticas jugueteaban alegremente en la ribera, como si celebraran su regreso. Mientras Tita se perdía en la contemplación de su entorno, comenzó a escuchar varias voces preocupadas que pronunciaban su nombre. Eran voces llenas de ansiedad y desesperación, llamándola desde diferentes direcciones. Tita, ¿dónde estás? Tita, mi buena amiga, regresa pronto. Tita, vuelve, te extrañamos. Conmovida hasta lo más profundo de su ser, Tita se apresuró a seguir el sonido de esas voces familiares. Su corazón se aceleró cuando, al doblar una esquina del estanque, se topó con un grupo de animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores, buscándola con desesperación. Para su sorpresa, no solo estaban allí su familia y amigos cercanos, sino también aquellos animales con los que apenas había tenido contacto antes. El mapache cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco, e incluso el petulante pavo real que casi nunca hablaba con ella, todos estaban presentes, al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy. Ya estoy en casa», exclamó Tita, agitando sus patitas con fuerza, profundamente conmovida por la preocupación y el cariño que veía en los rostros de los animales. Al principio, los animales no podían creer lo que veían. Se quedaron paralizados por un momento, como si temieran que todo fuera solo un sueño. Pero en cuanto la realidad los golpeó, se desató una ola de alegría y emoción. En cuestión de segundos, todos rodearon a Tita, dando saltos de felicidad, abrazándola y expresando su alivio. «Tita, volviste. No puedo creerlo», chillaban algunos con lágrimas de alegría. «Sabía que lo lograrías. Eres muy resiliente», decían otros, admirando su fortaleza y determinación. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla, cuya voz vibraba con entusiasmo. Y así, todos los animales del bosque rodearon efusivamente a la recién llegada tortuga, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Organizaron una magnífica celebración en su honor, llena de música, baile y comida, donde todos compartieron la alegría de tenerla nuevamente con ellos. Al caer la noche, después de la emotiva bienvenida y la espléndida fiesta, Tita se reunió con su familia más cercana. Estaban todos reunidos alrededor de una fogata, escuchando con atención mientras Tita les relataba todas sus increíbles aventuras por el bosque. Les habló de los peligros que enfrentó, las criaturas que conoció y cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontró a alguien dispuesto a ayudarla. Sus padres y hermanitos menores la miraban con ojos llenos de asombro y orgullo, sin dejar de hacerle preguntas y pedirle que repitiera cada uno de los fascinantes episodios. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón que,
junto con el venado, me ayudaron a salir de un profundísimo barranco del que había caído por accidente, contaba Tita con gran entusiasmo, sus ojos brillando con el recuerdo. Eres toda una aventurera, dijo su hermano mayor, muy asombrado por la valentía de su hermana. Ojalá algún día yo también sea valiente, y tenga maravillosas historias para contar como tú, dijo una de las pequeñas hermanas de Tita, mirándola con profunda admiración, sus ojos llenos de la luz de la esperanza. Tita solo sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas con perseverancia, valentía interna y mirando siempre el lado positivo de la vida, podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Se dio cuenta de que cada desafío había sido una oportunidad para crecer, y que las lecciones que había aprendido la acompañarían por el resto de su vida. Más allá de las dificultades, su aventura le había mostrado la belleza de la solidaridad, la importancia de la amistad y el poder de la esperanza inquebrantable. Antes de irte, no olvides presionar los botones, me gusta, suscribirte y comentar. Que tengas un buen día.